Hola. I might look Spanish. Hola, parezco español, pero no lo soy. Así que tendré que dirigirme a vosotros en inglés. Tenéis dispositivos de traducción, ¿no? Sí. Bueno, un placer estar aquí. Voy a hablar. Bueno, mi presentación tiene este título, Recreación de la ciudad. Yo aquí adopto la perspectiva del emprendedor creativo, tal como nos ha explicado Ramón, del artista, aunque yo propiamente no soy un artista, pero bueno, se me ha pedido que encarne este papel. Así que voy a revisar la historia de las intervenciones urbanas que han hecho los artistas y otros colectivos en todo el mundo, y llegaré a Países Bajos, de donde yo vengo, y os enseñaré algunos de los proyectos en los que yo he participado o que han hecho amigos míos, que tienen que ver con los espacios vacíos y cómo abordarlo desde una práctica más artística. Básicamente será una perspectiva cualitativa, pero si hay cifras, pues también las diré. Rápidamente, ¿quién soy yo? Supongo que has dicho. Bueno, yo no soy artista, no soy arquitecto, soy más bien conservador. Yo me formé como planificador urbanístico, pero bueno, soy un personaje muy activo en la ciudad, sin conocer demasiado, ¿no?, el contexto en el que trabajaba al principio. Tenemos una práctica que se llama Non-Fiction, que es un colectivo de sociólogos, historiadores, conservadores, gente como yo, periodistas incluso, que trabajan en proyectos distintos conjuntamente en el campo de la cultura, el patrimonio, la planificación urbanística, etcétera. Y nuestro despacho está en la plaza principal de Ámsterdam, que es la Museum Square, donde hay muchas instituciones, y nosotros somos como una antiocupa. A nosotros nos puso ahí el Estado en un edificio que estuvo vacío durante un tiempo y nosotros lo empezamos a usar, con lo cual pensamos que era una obligación abrirlo y compartirlo con los demás. Así que poco a poco lo estamos convirtiendo en un hub cultural, en un centro cultural, en la ubicación más prestigiosa de la ciudad. Organizamos todo tipo de actos y tenemos también un estudio. Pero bueno, se me ha pedido que no hable de mis propios proyectos, así que voy avanzando. Cuando me fijo, si yo miro por la ventana desde el despacho, veo esta imagen espectacular, que seguramente es algo que os suena si habéis pasado por Ámsterdam, este símbolo delante del Museo Nacional que dice I Amsterdam, yo soy Ámsterdam, es el logo de la ciudad. Este es un aspecto de la ciudad en la que vivo, y si sois de Barcelona o de cualquier otra ciudad en España, bueno, pues el aumento del turismo de masas es algo bastante sorprendente que seguramente habéis experimentado y que repercute enormemente en el funcionamiento de la ciudad. Otro tema que vemos cuando nos fijamos dentro y fuera vemos este vacío, estos espacios vacíos, que es el opuesto de la popularidad de la ciudad, que atrae a millones de visitantes extranjeros. En Ámsterdam, por ejemplo, hay más de 1 millón de metros cuadrados de espacio vacío. Y de todos los espacios vacíos de Países Bajos, más de 1 millón de metros cuadrados son propiedad del Estado. Esto es una estimación, y nosotros estamos en un edificio que ya digo que es propiedad del Estado. Aquí tenemos una perspectiva general de algunos de los edificios propiedad del Estado que han puesto conjuntamente ARAF, un despacho de arquitectos en Ámsterdam, que han hecho esta perspectiva general de todos los edificios de propiedad del Estado que están vacíos a día de hoy. Mi presentación se va a centrar en la dinámica urbana, sobre si es bueno o malo y si deberíamos sentir pena por los propietarios de edificios vacíos o no. Y plantearé la pregunta de si la ciudad debería estar terminada o siempre debería evolucionar. Quizá esto, tenedlo en cuenta cuando me escuchéis. Esto es algo que hizo el pabellón japonés en la Bienale de Venecia en el año 2010. Enseñaban la evolución constante de la ciudad de Tokio, donde la vida útil de un edificio es solo de 26 años. Esta es la media. Esto es una animación, obviamente, no es una evolución temporal real, pero sí nos da una idea de cómo se derruyen edificios y se vuelven a construir, este proceso constante de destrucción, creación, destrucción, creación. Y en Tokio se ve de un modo muy físico.
Pero en ciudades de otras partes del mundo, pues esto es lo que está pasando también con la función del edificio, ¿no? Gente que ocupa los edificios, desempeña una función y luego se van. Entonces no hay nada nuevo en esto de los espacios vacíos. Siempre ha habido espacios vacíos, pero ahora estamos como obsesionados con el tema. Nuestro intento de gestionarlo, esto, empezó seriamente después de la guerra. Voy a llevaros a Ámsterdam ahora, donde la ciudad quedó, destruida, se recuperaba de la guerra en aquel momento, y había muchos espacios que no se habían utilizado durante la guerra, que se habían deteriorado, había muchos restos, de la guerra, de la destrucción, y un arquitecto que trabajaba precisamente para el ayuntamiento empezó a mapear todos estos espacios e intentó hallar maneras nuevas e innovadoras de reutilizarlos, utilizando básicamente los materiales que tenía a su disposición. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de uno de estos espacios que él recuperó. A la izquierda. Obviamente tenemos el antes y luego tenemos el después a la derecha. Básicamente utilizó todos los materiales que estaban dispersos por la ciudad sin ningún gran plan, simplemente lo hizo poco a poco para mejorar esa ubicación. Y esto lo lleva haciendo desde entonces, desde 1945, lo hizo hasta los 60 o los 70 incluso, literalmente recuperando partes enteras de la ciudad. Por ejemplo, ahí vemos el coche se introdujo después de la guerra, pero luego volvió y él encontró nuevas maneras de gestionar el tráfico rodado y aumentar la movilidad de esos coches y además compensarlo con zonas peatonalizadas. Él fue un pionero auténtico a la hora de recuperar el espacio urbano. Aquí vemos un mapa de Ámsterdam y vemos la distribución de estos patios que él estableció. Al final había más de 700 patios. Es como un enfoque tipo acupuntura al uso de los espacios vacíos, de las parcelas y solares, y algunos todavía están en marcha. De hecho, yo tengo una hija de 5 años a la que le encanta jugar en esos patios y hubo un arquitecto que hizo una investigación al respecto y creo que descubrió unos 20 patios de aquellos que todavía existen en la ciudad de Ámsterdam y todos se remontan a ese periodo de posguerra y ha sido como un redescubrimiento por parte de este artista arquitecto. Este fenómeno de los espacios de entremedio y la reutilización, la reanimación de estos espacios nos llevó a hacer un proyecto llamado In Between Spaces, espacios entre medios, donde nos dimos cuenta de que podíamos utilizar callejones que no se utilizan apenas en la parte histórica de la ciudad. Yo viniendo para acá he visto en este barrio que tenéis muchos callejones medievales que no se utilizan demasiado. Y nos preguntamos en Ámsterdam, ¿por qué no abrirlos y ponerles unos columpios? Pero parecía imposible, porque esto era como un collage, esto es un render, pero sí que no pudimos colocar los columpios, pero sí hicimos pequeñas intervenciones. Por ejemplo, aquí tenemos una capilla del silencio. Vemos que hay una tela que cuelga y hay una especie de adoquines en el suelo y puedes entrar por esta puerta. Es una manera de escapar al jaleo de la ciudad y encontrar un poco de tranquilidad en medio de la ciudad de Ámsterdam. Es un pequeño parquecito en un espacio escondido. Volviendo a los patios, aquí tenemos el Vernighted. Empezaron con soluciones muy pragmáticas para resolver la destrucción de la posguerra y ahora se les ha reconocido como obras maestras y de hecho las ha comprado el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional, y esto lo han colocado en su patio de esculturas. Es decir, les ha llevado como unos cuantos años, pero ahora han conseguido el estatus de obras de arte.
de derecho. Bueno, fue la idea de un arquitecto que trabajaba como funcionario entonces, porque en aquel entonces no se podía, bueno, ganar la vida como arquitecto, y ahora se le considera un artista, sobre todo en su gestión de ese entorno urbano, y además él estaba al cargo del ayuntamiento. Unos años después pasó ahora a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, al Soho, al sur de la calle Houston. Seguramente algunos la conozcáis. Bueno, el abandono o el cambio económico que tuvo lugar en esa parte, con muchos almacenes, muchas fábricas, talleres, donde se solían fabricar piezas textiles, pues las empresas se fueron y dejaron atrás estos edificios increíbles de hierro, y ahí por primera vez nació ese movimiento artístico que se reunía e intentaba ocupar esos edificios y reutilizarlos, no solo como estudios artísticos, sino también, en este caso, para restaurantes, bares, bueno, actividades más bien públicas. Y esto fue hace ya más de 40 años. Gunnar Meta-Clark fue una de esas figuras. Philip Glass también estuvo ahí. Básicamente era un hazlo tú mismo. El punk no había llegado todavía, pero creo que compartían bastante las actitudes y comportamientos. Por ejemplo, se dedicaron a limpiar aquellos espacios y a convertirlos en ese tipo de instalaciones públicas en las que podías cenar por casi nada, por 5 pesetas. Estos artistas, una vez más, fueron los que instigaron estos proyectos. No hubo ningún tipo de financiación pública, básicamente era su inversión, se recababan fondos en la comunidad misma, y también se hacía mucho trueque, gente que simplemente ofrecía sus habilidades para ir avanzando. Y si nos fijamos en la situación actual, quizá vale la pena decir que están en la fase siguiente, ¿no? Después del uso temporal del espacio vacío, siempre hay un uso temporal, o permanente más bien, o un nuevo uso. El ciclo se repite, y ahora de hecho es uno de los distritos comerciales más populares de la ciudad de Nueva York. Esta tienda ha cambiado de manos de propietarios cada 3 años aproximadamente. Es simplemente una instantánea de la situación actual del Soho. Seguramente ya tenéis una idea de cómo es. Se ha echado a los artistas porque los alquileres empezaron a aumentar y no se lo podían permitir. Y además, el barrio se ha convertido en una zona de patrimonio protegido. Es decir, que empezó como el lugar donde nadie quería estar en la ciudad, que lo redescubrieron los artistas, lo reactivaron con tiempo, con esfuerzo. Y con el tiempo las marcas de lujo empezaron a descubrir esa parte de la ciudad, empezaron a conquistarla, y ahora se ha convertido en un centro turístico con el estatus de un gran monumento donde ya no se puede cambiar ni transformar nada porque está protegido. Bueno, este es el proyecto que quería presentar porque lo encuentro fascinante. Es una intervención más imaginaria en espacios vacíos de la ciudad. Es del mismo artista que fundó el restaurante Food, Gunnar Meta-Clark. En un momento se planteó si en esta ciudad sería posible, por ejemplo, él fue a una subasta donde la ciudad vendía parcelas, trozos de ciudad. Y eran, bueno, pequeños trozos de tierra, de terreno que no se podían utilizar porque eran espacios entre edificios. Eran, bueno, como espacios de ensueño imaginarios en los que no se podía entrar. Y él pensó que eran espacios muy relevantes porque te ayudan a reimaginar tu entorno si los puedes gestionar. Y compró varios de estos espacios por unos cuantos centenares de dólares y se convirtió en el propietario de muchos de estos espacios o parcelas en la ciudad de Nueva York. Y cuando quiso empezar a trabajar en ellos, falleció. Así que aquello nunca llegó a ninguna parte, pero quizá, no sé, podríamos reinventar esta idea y hacerla avanzar en el tiempo actual. Cruzamos el océano una vez más y vamos a Manchester. Es aquí donde el punk
entra en escena con los Sex Pistols, Manchester, en Ámsterdam. Después de la guerra había arquitectos funcionarios. En Nueva York fueron los artistas los que iniciaron estos cambios, y en Manchester la mezcla social era otra. El centro de la ciudad estaba abandonado, las fábricas también estaban vacías, y entonces lo que empezó a entrar fue la gente de la música, que empezaron a organizar todo tipo de fiestas en almacenes antiguos. Bueno, la típica historia del punk, pero es aquí donde todo se inició. Y lo que luego se conoció como las industrias creativas, el sector creativo, bueno, tiene su origen allí en edificios industriales informales por parte de una nueva clase musical, promotores de fiestas, DJs y grupos, obviamente. Y uno de los lugares es el epicentro de todo ello, que es la Hacienda, que es este edificio de aquí, que tenía este aspecto. Pero tras la gran transformación de Manchester, convirtieron el edificio en pisos de lujo. Con lo cual, una vez más, este proceso continuo de transformación en el que el uso temporal, en la mayor parte de los casos, inicia una urbanización mayor y acaba en otra cosa. Otro ejemplo, este hall, este edificio de libre comercio en Ámsterdam, que la gente, bueno, lo tenía olvidado durante un tiempo, no había demasiado allí, no sucedían cosas, y luego los músicos lo redescubrieron, AC/DC en su época, y ahora se ha convertido en este hotel de lujo. Bueno, es este ciclo continuo, eterno de intervención, que al principio se acoge por parte de la comunidad, luego las grandes empresas se dan cuenta y te desahucian porque ya no te necesitan. Y lo interesante de Manchester es que esta herencia, este legado, lo utilizan de los emprendedores creativos. Si visitáis la página web de Manchester, está por todas partes. Nos dicen que ellos son la cuna de las industrias creativas. Es ahí donde nació este fenómeno. Pero ahora no dejan que los sucesores de aquel movimiento puedan permanecer en esos espacios que fueron recuperados. Y un poco más tarde, en Copenhague, otro ejemplo famoso, seguramente lo conocéis, pero vale la pena verlos así en fila, de forma cronológica, pues Copenhague, como decía, y el Estado Libre de Cristiania, que se ocupó al principio, fue una ocupación hace más de 40 años, de hecho, y no ha cambiado demasiado desde entonces. Si nos fijamos en el pasado y el presente, en las dos imágenes, más o menos la misma gente, ahora tienen unos añitos más, tienen hijos, pero si vais a Cristiania, bueno, es un entorno muy amigable, es enorme, no sé si habéis estado, pero es enorme porque ocupan gran parte de la ciudad, que está recuperada por parte de los artistas. Tienen su propio sistema legal, incluso su propia jurisdicción, tienen su manera de dar permisos a nuevos residentes para habitar en esas viviendas, en esa parte de la ciudad. No tienen que cumplir con el código técnico de edificación y pueden pues construir estas estructuras fantásticas. Y obviamente esto también conlleva la otra parte, la otra cara de la moneda, no solo drogas blandas, sino también bueno, un tráfico de drogas duras bastante marcado, y en un momento dado la policía lo cerró, con lo cual ya no podías entrar en Cristiania. Bueno, pero la gente vive ahí, es como una comunidad, un pequeño barrio, un pueblo incluso, en un contexto mayor, el contexto de Copenhague, pero también es un centro turístico, es una especie de centro de negocios para el tráfico de drogas. Bueno, es una mezcla de muchas cosas,
pero obviamente el tráfico de drogas conllevó el cierre de Cristiania. Y ahora están en un proceso para intentar definir su futuro, intentar, bueno, perfilar el futuro, cómo eliminar los elementos más negativos y promover los positivos. Siguen aguantando, pero cada vez tienen más presión. El gobierno ha organizado, de hecho, un concurso para el rediseño de Cristiania, de este barrio, así que van contrarreloj un poco. Siguen siendo independientes y de un modo u otro es un sitio bonito, pero tienen que modernizarse y tienen que espabilar además. Pasamos a Berlín, este otro edificio tan famoso, para aquellos que conocéis Berlín, que estuvieron allí en los 90, seguramente esto lo habéis visto, ¿no? Se derrulló. Era la Palast der Republik, era el Palacio del Pueblo, que se creó bajo la Alemania del Este. Era una especie de combinación de palacio y club social, centro cultural, centro comunitario, donde podías ir a conciertos, a fiestas, con un estilo bastante peculiar. Y obviamente con la caída del muro, este sitio fue demonizado, ya nadie lo quería, la gente se alejó del mismo y se dejó ahí para que se oxidara y se pudriera en la plaza principal de Berlín. Hasta los años 2000, cuando una red de iniciativas culturales de la ciudad de Berlín unieron fuerzas y lo que hicieron fue apropiarse del edificio y empezaron a organizar todo tipo de actos artísticos y actividades relacionadas, como lo que os estoy enseñando en las imágenes. También para intentar reconciliarse con ese pasado problemático. Fue un acto muy político el hecho de estar en ese edificio y gestionar esa historia concreta. Pero también un intento de olvidarlo, de que fuera agua pasada y seguir adelante. Muy popular, con centenares de miles de personas acudían a este lugar. Al principio solo gastaron 100.000 euros. Estamos hablando de un edificio de 60 metros cuadrados y gastar solo 100.000 euros para arreglarlo un poquitín, pues más que nada para que no le cayera nada encima a nadie, ni que hubiera ningún daño. Y al final gastaron 600.000 euros en todo el programa para que el edificio estuviera en marcha y funcional durante un par de años. Yo creo que es barato, si lo comparamos con la repercusión que tuvo. Bueno, todo tipo de actos que se organizaban allí. Un debate de clausura muy interesante. Llevaron a gente de todo el mundo para hablar del futuro o del pasado del edificio en iniciativas similares. Ahí debatieron el pasado y el futuro de este fenómeno y terminaron con esta obra de arte increíble en el edificio que pone Zweifel, que es duda, significa duda en alemán, que fue la única palabra que no se utilizaba en tiempos comunistas, una palabra inexistente. Y esto demuestra que incluso si no sabes lo que vas a hacer, cuando te apropias de algo, lo ocupas, te reúnes con gente, pues esta es la única manera de seguir avanzando. Y la idea de esta red de iniciativas básicamente fueron prácticas artísticas y básicamente lo pagaron 2 donantes privados y bueno, el ayuntamiento les permitió utilizar el espacio. Fue tan sencillo como esto. Y esto será este edificio en unos años. Esto se está construyendo en el mismo lugar exactamente. Bueno, un edificio neoclásico, de hecho es una réplica de un edificio que solía estar allí, pero con alguna modificación que otra. De Berlín pasamos a La Haya. Estamos llegando ya casi a la época actual. Este es un proyecto de hace unos 10 años aproximadamente, en el que un artista empezó a trabajar en este barrio con corporaciones de viviendas. No sé si tenéis lo mismo aquí.
las empresas de viviendas, de alojamiento, no sé si las tenéis aquí, son organizaciones con financiación pública que tienen edificios en las ciudades y dan como vivienda social, una especie de vivienda social. Básicamente las fundaron estas empresas personas privadas, pero luego fueron nacionalizadas y, bueno, privatizadas otra vez. Es una historia muy compleja, pero su objetivo es ofrecer una vivienda asequible para los habitantes de la ciudad. Y básicamente, bueno, en el pasado han apostado por el caballo equivocado. Muchos acabaron en bancarrota y no podían rehabilitar los edificios, por lo que decidieron derruir muchos de estos edificios y construir apartamentos, bueno, pisos más de lujo para recaptar fondos. Aquí tenemos este barrio de La Haya que tiene, bueno, una mezcla de clases sociales. También hay mucha delincuencia. Bueno. Y aquí lo que iban a hacer era derruir el barrio entero. Imaginaros, miles de edificios y casas que iban a ir al suelo. Y en aquel momento se pensó, a ver, es que no podemos desahuciar a toda esta gente o asustarlos y que huyan. No, hay que salir, bueno, encontrar algún tipo de programa para que la gente pueda gestionar la situación y también para escucharles, que nos cuenten cuál es su historia y cómo se sienten al tener que reubicarse en otro barrio. Así que empezaron a pedir a los artistas que hicieran proyectos en el barrio, y uno que me encanta es el llamado Hotel Klamsfall, donde Sabrina Lindemann, una artista, pensó en el barrio como un gran hotel, pero disperso. Es decir, yo, por ejemplo, aquí me quedo en un hotel en Barcelona, que es un único edificio que tiene una única entrada y luego todas las habitaciones del hotel están repartidas en distintos pisos. Pero en este caso ella pensó, bueno, pues tenemos todos estos edificios abandonados, todas estas casas esperando a ser derruidas. ¿Por qué no las alquilamos a los visitantes, a los turistas que vienen de fuera, para que, bueno, se lleven una idea de cómo es el barrio y cómo es la vida en estas circunstancias? Así que empezó a buscar edificios adecuados, empezó a mapearlos. Y puesto que todos eran propiedad de la misma empresa de vivienda, le dieron las llaves, otros artistas rehabilitaron las casas y tú podías reservar una habitación de hotel en ese barrio y podías elegir si querías un hotel de una estrella, es decir, una especie de hostal sin ningún tipo de lujo, o una habitación totalmente lujosa de 5 estrellas, una casa de estas condiciones. Y todas las instalaciones que tendrías en un hotel, normalmente como el restaurante, pues estaban en el barrio. No lo tenías en la casa, sino que tenías que salir a la calle y andar por el barrio para encontrar esas facilidades. Hizo una página web, un mapa de la comunidad que está en línea. La gente que solía vivir en esas casas pues cuenta su historia. En la página web se puede encontrar la historia de todos los antiguos residentes del barrio. La gente que todavía vive en el barrio, pues tú podías salir y desayunar con ellos en el bar de la esquina, y luego había habitaciones para todos los gustos, como podéis ver aquí. ¿Esto es una habitación tipo español? No, porque holandesa no me lo parece. Bueno, esto es un poco de influencia asiática. Bueno, esto es básicamente una idea rápida de la evolución histórica de las intervenciones artísticas, y además he elegido poquitas, y yo podría mencionar 1000 más, pero simplemente quería daros una idea de este periodo histórico, desde el primer momento donde por absoluta necesidad en el periodo de posguerra hubo que actuar porque había, bueno, muchísimos edificios abandonados, era la era postindustrial, un montón de fábricas, almacenes abandonados. Llegamos a la fecha actual, donde vemos más colaboración entre artistas y también pequeñas iniciativas con, pues, las empresas de vivienda, las administraciones, el ayuntamiento, etcétera. Yo creo que en todo este periplo histórico la cosa se ha profesionalizado de un modo u otro, y además la escala ha aumentado. Y para enseñároslo en un gráfico, esto puede parecer
poco científico. De hecho, no lo es. No es nada científico esto. Esto me lo he inventado yo esta mañana para intentar entender lo que está pasando. La línea amarilla es el caso de Berlín. Este Palast der Republik, este Palacio del Pueblo que he mencionado, y nos da un poco la idea de los niveles energéticos de ese lugar o la prosperidad del lugar. Se construyó primero, ¿no? Y fue un éxito de entrada, de la noche a la mañana, porque básicamente lo impuso el gobierno, así que tenías que acudir allí para ver el teatro, los conciertos. Luego la cosa se desmorona cuando la caída del muro. Luego rebota hacia arriba porque fue ocupado. Es decir, como, no sé, como un camino de rocas, ¿no? Hay un desmorone, una caída en picado y luego rebota hacia arriba en picado también. Mientras que el caso del Soho presenta, bueno, un desarrollo mucho más sutil. Vemos que en la primera fase las empresas abandonan el lugar, los artistas entran en el lugar, se les va echando, entran y conquistan las marcas de lujo, pero en general la cosa va al alza en lo que respecta a su popularidad y su habitabilidad. Ahora lo puedes vivir en él, antes era un lugar desolador. En rojo, la línea roja nos dice que la cosa va al alza constantemente y yo diría que no queremos ni el camino tortuoso de Berlín, con esos picos y esos bajones, y tampoco quieres que te echen, como en el caso del Soho, con lo cual lo que uno aspiraría es a un desarrollo más fácil, lento, donde la gente pueda, bueno, instalarse allí, gente de la generación anterior pueda quedarse en el lugar, es decir, que haya un progreso general paulatino en vez de esta fluctuación más marcada que vemos en otros lugares. Bien, ¿qué podemos decir del futuro, de la situación actual? He traído algunos ejemplos. Assomayer mencionó algunas cosas. No tengo los datos duros de todo esto. Por cierto, ¿estás por aquí? Ah, muy bien, aquí estás, Alison. Muy bien. A ver, esto se llama el Schieblock. Esto lo visteis ayer, ¿verdad? Este edificio, ¿no? Bueno, pues voy a pasarlo rápidamente. Intento responder a la ponencia de Ramón, O sea que esto es una especie de urbanismo hip hop, con muchas muestras, colaboraciones, etcétera. Es una especie de Wang, volviendo al sistema. No intenta ir contra el sistema, sino que intenta fluir con el sistema. Es un tipo de enfoque o aproximación más popular, diría yo. Entre muchas otras personas había dos artistas que iniciaron este proyecto. Estas imágenes seguramente os son conocidas. No es realmente así, no es así como se divide el edificio, pero te da una idea de la diversidad, de sus funcionalidades y de las instalaciones. Hay mucho espacio de oficinas y espacio para proyectos donde se producen acontecimientos culturales, que podéis observar que hay un bar, bueno, todo tipo de cosas que se reúnen bajo una estructura modernista post Segunda Guerra Mundial. Y además de todo ello, es como un pulpo que lanza sus brazos hacia, sus tentáculos hacia el barrio, hacia el vecindario. No sé si hablaste de Binteldoors ayer. No. Lo que hacen no es un proyecto aislado, sino que también es una especie de hub, es una especie de centro en un contexto urbano más amplio. La línea amarilla en esta imagen es lo que se llama Luchtenor, que se traduce como... ¿Cómo se podría traducir esto desde el holandés al inglés? Sí, como un canal. Es como un río que fluye, como un río elevado de alguna manera. Esa es la impresión que obtienes cuando ves estas imágenes. De hecho, es un puente hecho de madera, de manera que... A ver, ¿lo puedo indicar aquí con el cursor? ¿Podéis ver el edificio o no?
Está en algún lugar en la parte media derecha. Es el edificio que os acabo de enseñar, este de aquí. Y a partir de aquí hay un puente elevado de madera que cruza la calle, y a la izquierda de esta línea de ferrocarril enorme, y uniéndose a otra línea de ferrocarril abandonada, y continúa hacia la parte occidental, hacia la parte oeste. Esto está siendo reconstruido y fue pagado por el gobierno. Hubo un concurso abierto para que todo el mundo participase, o sea que tú podías presentar un plan. Y bueno, creo que eran 2 millones de euros lo que recibiría el ganador. En tiempos de crisis, hace 2 años, era una buena cantidad de dinero. O sea, esto realmente empujó a los emprendedores locales. Podías votar por ellos. Fueron muy buenos haciendo campañas. O sea que hubo unas elecciones, unos votos. Y parte del plan era, de alguna manera, hacer un crowdfunding. O sea, la financiación en parte estaba costeada por el gobierno, pero tú también podías comprar trozos de madera que acabarían en esa estructura masiva y tendría tu nombre grabado el trozo de madera. O sea que le podías dar tu nombre al puente, por ejemplo. Y aquí lo vemos en su primera fase. Y ahora baja el edificio, toca la tierra y conectas así la planta baja con las plantas superiores. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo tu nombre grabado en madera quedaba para toda la eternidad. O sea que este entorno urbano en el que este edificio forma parte de este puente tiene el nombre de Rotterdam, que empezó durante la Bienal de Arquitectura. O sea que realmente lo que están haciendo es analizar el impacto que pueden tener a una escala muy superior que no simplemente la del edificio, lo cual a mí me parece muy inteligente. Alison habló de la construcción financiera, de alguna manera, pero Alison está hablando sin micrófono y por lo tanto no sabemos lo que ha dicho. Sí, algo muy inteligente, responde el ponente, algo muy inteligente, pero bueno, también hubo problemas. También tenemos aportaciones por parte de la escena. ¿Alguien le debería decir a Alison que no se le oye? Por lo menos yo no le oigo. Yo solamente he hablado de cómo restauraron el edificio, y no hablé en ningún momento sobre las implicaciones que eso tiene, y también los euros, digamos, que provinieron, digamos, de las autoridades públicas. Eran percibidos, ¿cómo se puede decir esto en inglés? Fueron presentados como los salvadores de esta parte de la ciudad. O sea, el gobierno y muchas personas les adoran y recibieron mucha atención mediática. Pero de nuevo, bueno, el aspecto negativo de todo esto es que muchos artistas se preocupaban de que esto iniciaría una dinámica con la construcción de otros edificios en la ciudad, otros edificios que ya estaban siendo ocupados por artistas, y por lo tanto les culparon de haber iniciado este tipo de desarrollo dirigido por movimientos artísticos que al final solo se reducirían a pingües beneficios para los promotores urbanísticos. Pero bueno, a pesar de los pesares, siguen expandiéndose y actualmente todo el mundo tiene un jardín en el terrado. Esto se le llama agricultura urbana. Allí tienen buenos ejemplos de ecología, de huertos urbanos, empezando con pocas personas, que crece lentamente, implicando a muchas personas. Una combinación de la ciudad, del ayuntamiento que ha pagado, la multitud que ha pagado por ello, el crowdfunding, ellos mismos, inversores privados. Se trata de un sistema súper sofisticado de financiación que han logrado establecer. Y también han estirado al máximo el periodo de alquiler. Al inicio me parece que les tenían que sacar al de pocos años, pero bueno, lo han podido prolongar. Y quizás se quedarán allí durante mucho tiempo, o para siempre, quién lo sabe, aunque hay algún plan por parte del ayuntamiento para construir algunos rascacielos en la zona. Pero bueno,
Y luego quizás el último ejemplo, Ámsterdam. A mí me parece muy interesante, porque es un urbanismo tipo pop. El otro es un urbanismo hip hop, en el sentido que todo se basa en la colaboración, encontrar el ritmo y el flujo y la celebración. Aquí lo que tenemos es casi un urbanismo populista, tal y como se presenta, y también implica a muchas personas. Está dirigido por la demanda. Existe un emplazamiento en Ámsterdam, un emplazamiento muy contaminado en el puerto, una zona bastante distante y aislada. Aquí había algún tipo de refinería de petróleo, una cosa así, y no se podía utilizar para nada. Pero el ayuntamiento dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a concedérselo a una iniciativa. Hubo un concurso y solamente 2 grupos participaron en el concurso, simplemente para daros una idea de lo poco popular que era este emplazamiento. Y uno de ellos ganó el concurso y se les ocurrió esta idea, que a mí me parece sencillamente fantástica. Es una idea muy buena. Lo que hicieron fue, a ver, tienes este estercolero, es un abocador con tierra contaminada. No puedes construir ni sobre tierra ni bajo tierra, o sea, los cimientos estarían contaminados. Tienes que construir encima, tienes que elevar, sea lo que sea que hagas. Y pensaron, muy bien, pues necesitamos estructuras temporales. ¿De dónde las podemos obtener? Pues nada, le encargaron a los arquitectos. Bueno, pensaron, pidámosle a los arquitectos que hagan una estructura sofisticada o podemos utilizar contenedores. Pero bueno, Ámsterdam tiene una situación muy peculiar porque hay mucha agua y muchos barcos hogar. Y bueno, literalmente puedes comprar este tipo de cosas, de este tipo de botes por €1. Simplemente flotan y ya está. Y los llevaron 20 de estas casas bote durante un año y las enviaron a esta parte del puerto y las han colocado sobre tierra. De manera que ahora tienen estas botes casa en esta zona contaminada, altamente contaminada. Y tú, como futuro habitante de este pueblo, de esta aldea de botes casa, puedes comprarlas por nada, por una cantidad simbólica. Es un gesto simbólico, es €1, me parece que te cuesta. Pero la obligación que tienes es de invertir una cierta cantidad de dinero. Y lo que hicieron es que antes de pensar en el nivel de mejora y de actualización de los botes, crearon primero la comunidad que viviría allí. Es decir, que establecieron unas reuniones en las que preguntaban a las personas que rellenasen cuestionarios, les preguntaban por sus ingresos, sus deseos, sus ambiciones, etc. Y en base a estas listas, decidieron cuánto dinero gastar en esos botes. Porque, bueno, debería ser algo, digamos, factible para todo el mundo. Y ahora tienes una situación en la que algunos de ellos pueden costar 400.000 euros, porque son súper elegantes y súper modernos, pero otros son súper baratos y las personas pueden vivir por 100 euros al mes allí. Y depende del residente decidirlo. Y también es un modelo de crecimiento. O sea que finalmente, si alguien más compra el bote casa, puede actualizarlo, mejorarlo y añadir cosas. Y lo que está muy bien de todo esto es que Planif hicieron toda suerte de planes que ayudan a limpiar el terreno. O sea que mientras este proceso se produce, la gente puede vivir encima. O sea, existe un bar súper popular que siempre está lleno a rebosar de gente, especialmente durante el verano. Hay miles de personas en este bar. Y bueno, se morirá por su propia fama y su propia solidaridad. Es una locura. Y es una manera de mejorar el entorno, permitiendo que las personas tengan una vivienda, digamos, asequible en una zona remota. O sea que de alguna manera está llamando la atención o poniendo en el punto de mira ese espacio aislado y perdido y olvidado. Y las mismas personas, Space is what matters, han dado otro ejemplo de la actitud de cultura pop en relación a escuchar lo que la gente quiere y basar tus planes en lo que la gente quiere. También dieron inicio a esta plataforma.
Una plataforma que creo que es muy inteligente también. Estas iniciativas, estos iniciadores se están haciendo cada vez más inteligentes. No solamente tienen ambiciones artísticas, sino que también tienen capacidades empresariales y financieras, y están realmente desarrollando un modelo de negocio con todo esto que están haciendo. En base al éxito que tuvieron con las casas bote, ahora están haciendo esto. Y creo que valdría la pena que todos lo miraseis, porque esto es potencialmente aplicable a todas partes. Lo que han intentado hacer es encontrar edificios, los edificios más feos y más horrorosos en los arrabales de las ciudades, un lugar en el que no te imaginarías viviendo jamás. Y luego, con todo un equipo de arquitectos, hacen como una renovación total de estos edificios y hacen unos planes maravillosos para estos edificios. Y entre tanto, han creado una comunidad en línea de personas que buscan un hogar asequible o con demandas específicas. Pues porque, por ejemplo, son músicos y necesitan de paredes gruesas. O sea, con necesidades muy específicas, necesidades de vida específicas. Y tienen a un grupo enorme, un pool enorme de personas y las reúnen y a la vez van de cacería, buscan edificios feos, edificios de oficinas grises en las afueras de las ciudades. Y entonces intentan canalizar a esta multitud hacia estos edificios y están teniendo éxito. Hasta ahora algunos de estos edificios están siendo reconstruidos. Es en holandés, no entenderéis nada, pero en un minuto podréis tener una idea de cómo funciona la cosa. O sea que de alguna manera es una restauración de edificios vacíos a través del crowdsourcing. Y esto claramente tiene futuro. Bueno, me parece que se me ha acabado el tiempo, ¿no? O sea que tendré que acabar. Tengo 2 diapositivas más que os quiero enseñar. A ver, os he traído, si es que he traído 200 imágenes, ¿eh? Pero no os preocupéis, no os voy a enseñar las 200. Quiero daros una idea, a ver, de lo siguiente. En Ámsterdam había un parking, para imaginároslo. Quizás vosotros en Barcelona ya estáis reutilizando vuestros parkings. Pero bueno, este edificio en Ámsterdam estaba totalmente, descompuesto. Un artista le hizo la fachada y de repente se hizo más interesante para la gente. Y empezaron a organizar todo tipo de acontecimientos deportivos, fiestas. Y luego, evidentemente, fue demolido, pero colocaron un parking al lado y hacen los saltos de parking en parking. Sinceramente, yo no sé vosotros, pero para mí los parkings no son los lugares más deseables en los que estar. Pero incluso este tipo de edificio, incluso un parking puede ser cambiado trabajando con la gente adecuada y permitir que los artistas hagan su labor, hagan su trabajo. Esto me lo voy a saltar. Y quería acabar mi intervención con Berlín, donde tenemos Tempelhof, que es el aeropuerto de la ciudad construido por los nazis y utilizado durante mucho tiempo. Y luego fue, digamos, abandonado hace algunos años. Y ahora están intentando imaginarse un espacio para este antiguo aeropuerto. Inicialmente, querían que el aeropuerto continuase funcionando. Primero hubo manifestaciones para forzar al gobierno a decir que no vamos a construir un nuevo aeropuerto aquí, nos conservaremos este. Y luego se les ocurrieron este tipo de planes. Construir, por ejemplo, no sé, unos edificios de oficinas súper elegantes o, bueno, súper sofisticados. Luego algunas personas no estaban de acuerdo y se les ocurrieron imágenes como estas. Esto sería otro vecindario modernista nuevo y no queríamos esto y simplemente con unas pocas intervenciones el lugar cobró vida y a la gente le encantó. Y al final no querían ya abandonar este lugar. De manera que se hizo un referéndum, y estas diapositivas me las salto, un referéndum y los planes fueron cancelados para la promoción, digamos, a gran escala. Hubo mucha participación, fue un proceso participativo en el que la gente podía presentar planes y a la vez hacían toda suerte de intervenciones artísticas, como por ejemplo esta de Round Labor.
Pero quiero acabar con esta imagen, con estas imágenes. Porque, a ver, Ramón también nos ha enseñado algunos ejemplos maravillosos de distintas maneras de intervenir en este tipo de espacios, como por ejemplo utilizar tu kayak y navegar con tu kayak por los túneles inundados del metro, los antiguos túneles abandonados. Pero a veces podría ser mejor no intervenir sencillamente y simplemente dejar las cosas tal y como son. Y haciendo esto permites que se abra tu imaginación y permites que todo el mundo se implique y permites que todo el mundo proyecte algo en ese espacio en vez de simplemente tener una única organización que decide lo que ocurrirá con el espacio. Para daros un ejemplo de esto, en el mismo aeropuerto Tempelhof, a un artista noruego se le ocurrió una idea. El tener esta montaña en el aeropuerto. Y creo que todos deberíamos poder imaginar nuestras propias montañas en los espacios vacíos. O sea que, bueno, mi petición sería abrazar los espacios vacíos. Y aquí presento una lista de cosas que deberíamos tomar en cuenta. Lo que tú también decías, Ramón, es decir, saber lo que tenemos a disposición y qué tipo de espacios vacíos tenemos y cómo accederlos. Yo diría que esto, en base a mi propia experiencia, no intentes ocupar docenas de edificios a la vez, sino que intenta hacer uno muy bien y luego procede al siguiente. Comparte. Si eres propietario de este tipo de edificios, sé generoso. Dale las llaves a la escena local. Dale las llaves a las personas que son líderes de opinión, los que tienen un buen historial, los que hablan en nombre de la comunidad. Pero bríndales esa oportunidad. No presentes conceptos anticuados para esos edificios, de eso podría hablar durante muchas horas. Intenta alcanzar siempre, incluye a la comunidad y al vecindario y al barrio, y lo que es muy importante en las cosas que nosotros hacemos, reutiliza las fuentes. Por ejemplo, los patios. Mira a tu alrededor, mira lo que hay a disposición. No esperes a que un contenedor con algún material muy novedoso llegue. No, simplemente utiliza aquello que tienes entre manos e in situ. Reinvierte para generar ingresos. Ese es el proyecto que hemos hecho nosotros. El dinero o los ingresos no es que fluyan en nuestros bolsillos, pero reinviértelo siempre, porque al final esto hace que fluya el dinero. Y esto quizás es más técnico. Pero como he dicho, muchos de estos edificios son utilizados temporalmente por artistas o por otros, y al final están siendo comprados. Están siendo adquiridos por un cierto precio. Entonces, ¿por qué no sería posible calcular ese precio, el precio de venta? Y entonces ya obtener parte de esa inversión, porque tú has ayudado a aumentar el valor de ese emplazamiento. ¿Y por qué no te podrías beneficiar de ello? Y al final, el nuevo comprador también se beneficiará de esto, porque el precio de su propiedad habrá aumentado todavía más. El marco legal, como ha mencionado Ramón, y bueno, digamos, el espacio vacío, dejarlo vacío no es siempre una mala opción. Gracias por vuestra atención. You spelled it differently. Just if you could focus a little bit more on this thing that Centrarte en esto que has mencionado, lo que acabas de mencionar durante toda la presentación. Es decir, la situación de los artistas que aportan o que hacen que los emplazamientos poco atractivos sean atractivos para el sector inmobiliario. Simplemente los hacen más deseables. Y entonces al final se ven forzados a irse. Tú has mencionado que eso no debería ser así, sino que también debería formar parte, ellos también deberían formar parte de los rendimientos y del valor que están creando. A ver, ¿existe alguna manera de que esto sea posible? De que los artistas también se beneficien y que los ciudadanos se beneficien del aumento de valor que se ha creado en estos lugares. ¿Podrían ellos participar en estos beneficios?
Bueno, de hecho tenemos un largo historial en los Países Bajos de edificios ocupados que han sido legalizados y los ocupantes iniciales se les permitía permanecer si querían y podían comprar, o bien comprar la propiedad o comprar un piso, y así se benefician de algún episodio más aventuroso, más aventurero, cuando al final, al inicio ocuparon el edificio. Pero eso crea una situación muy extraña porque personas percibidas como anarquistas y activistas ahora son propietarios de los bienes inmuebles más deseables de la ciudad y no se van a ninguna parte, se quedan allí. Y claramente se han beneficiado de permanecer en lo que habían conquistado. Por ahora, mira, lo que vemos es que existen grandes organizaciones que están surgiendo en Holanda, organizaciones intermediarias, que están trabajando en nombre de los propietarios de los inmuebles. Y cuando obtienen un edificio, invitan a un grupo de personas a trasladarse, a mudarse a este edificio, lo pueden utilizar durante varios años y luego un inversor más grande llega y, por ejemplo, tenemos el Hotel Volks en Ámsterdam, que solía ser un lugar medio ocupado, una especie como un lugar bastante complejo, semiocupado. Y luego se convirtió en hotel. Pero el nuevo inversor permitió que una pequeña parte de los artistas permaneciesen en este edificio. Y los otros, debido a esta empresa intermediaria que tenía más edificios en toda la ciudad, pues bien, los otros artistas que se vieron obligados a largarse, se les concedió otro espacio en otro lugar y pudieron pasar a otro edificio en el que el mismo proceso se reiniciaba. O sea que tienes ahora ciclos mayores que se producen en que los artistas vienen, utilizan el espacio temporalmente, este uso del espacio aumenta el valor del espacio, a veces pueden permanecer en él, pueden trabajar en la restauración del edificio. En este caso también contrataron a los artistas para restaurar el edificio antes de que se convirtiese en un hotel. Y luego, bueno, tienes un espacio de estudio de tamaño similar en otro edificio, en otra parte de la ciudad que todavía está pendiente de ser descubierta. Y así los artistas forman parte inherente de ese proceso. Pero claro, eso también significa mucha inseguridad porque no sabes dónde estarás dentro de 4 años. Y no sabes si estos inversores te tratarán como te mereces. O sea que tiene un aspecto positivo, pero claramente también tiene un aspecto de inseguridad y de incertidumbre grave. No sé si he respondido a tu pregunta.